estás? Te habla de Molarán. Hoy te quiero presentar algo que es muy común cuando alguien me solicita información acerca de un seguro de vida, de querer proteger a su familia en caso de la eventualidad de discapacidad o fallecimiento. Y quiero mostrarte la diferencia entre invertirlo o solo pagarlo. Entonces, lo primero es las consideraciones. Tomé un hombre de 50 años que fuma y voy a ver, como te decía, la protección en caso de fallecimiento y en caso de discapacidad. ¿Y cómo lo comparamos a través del tiempo? Si solo quiero protegerme o si quiero invertir un poco más para recuperar el dinero invertido. Entonces, lo primero es que hay que escoger el plazo. Es decir, cuando tú estás solo buscando protección, hay que decirle a la compañía de seguros en qué plazo quiero que sea mi contrato. Si tú lo escoges a un año, lo cual es válido, entonces el próximo año vas a tener que volver a pasar los parámetros de salud que la compañía quiere. Entonces, si yo compro un seguro año con año, pues cada año tengo que avisarle a la compañía de seguros cómo está mi salud. Y si en ese año me enfermo de algo, el próximo año de repente ya no me van a querer asegurar. Entonces, por eso el plazo es bien importante. Entonces, escoger el plazo genera el parámetro correcto para decirle, oye, yo quiero estar asegurado los próximos 10 años. Entonces, una vez que pasas los parámetros de salud, cuando lo contratas, en los próximos 10 años te van a renovar la póliza sin tener que volver a pasar ese parámetro de salud. Y entonces, si ya contrataste y escogiste el plazo, yo en este ejemplo voy a usar 20 años, y tú contratas un seguro de $1,000,000 y contratas la invalidez, es decir, si a ti te determinan invalidez total y permanente, entonces la compañía te va a dar en ese momento, a ti en vida, $1,000,000. Y además, ya no tendrás que pagar el seguro porque te mantienes asegurado de vida, es decir, te discapacitas, te pagan para que puedas trabajar con la discapacidad y además, si llegas a fallecer en este periodo de 20 años, ya no tienes que pagar, ¿no? Te vuelve a pagar la compañía. Entonces, si tú llegas a fallecer, ¿qué es lo que termina pasando? Es tus beneficiarios reciben otro $1,000,000. Y además tienes la opción de contratar una suma asegurada por muerte accidental. Es decir, si tú contratas una suma asegurada de $1,000,000 y le pones por un poquito más de dinero la muerte accidental al doble, te pagan $2,000,000 en lugar de uno. Entonces, esta es como la base de un plan de protección. Escoger el plazo, escoger el monto y escoger solamente estar asegurado de por vida, por discapacidad o doble, en caso de accidente, doble pago, ¿no? Esto no significa que si no escoges esta opción y falleces por un accidente, no estás asegurado. Además, si es un accidente, te pago el doble. Ok, entonces, lo primero que quiero compartirles es qué pasa con cambiando la suma asegurada. Esto es algo muy importante, desde mi óptica, si tú solo escoges $1,000,000, ¿no? Vamos a decir que tú dices, no, pues yo con $1,000,000 estoy súper rico. Entonces, si tú escoges $1,000,000, ¿no? El costo del primer año son $17,490. Y esta suma asegurada y el costo del programa van a ir subiendo con el tiempo, con la inflación. Es decir, si la inflación es un 5%, el próximo año la suma asegurada va a ser $1,050,000 y el costo del seguro va a subir 5%. Entonces, yo considerando un 3,5%, que es la inflación promedia de los últimos 20 años, si tú completas el programa, tú pagarías $494,000 en estos 20 años y te mantienes asegurado. Si no te mueres, que es lo más probable, entonces es que no te mueras, entonces tú pagaste $494,000 y te mantuviste asegurado. Si falleces, pues te pagan la suma asegurada y esto incluye discapacidad, ¿no? Y entonces yo saco un parámetro para medir qué tan eficiente es contratar $1,000,000 y saco el costo al millar, es decir, por cada $1,000 de seguro, ¿cuánto estás pagando? Y en este seguro de $1,000,000 estás pagando $17,49. Pero si tú subes 2,5 veces la suma asegurada a $2,5 millones,
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces tú dirás, bueno, pues multiplico el costo inicial por 2,5, pero esto no es así. El costo disminuye a 16 pesos con 12 centavos por cada 1,000 pesos de seguro. Entonces, realmente te está costando más barato el seguro. Y si subes a 5 millones de pesos, disminuye a 15.61 pesos al millar. Esta zona, y si subes a 10 millones, disminuye a 15.39. Entonces, aquí hay que notar 2 puntos. La zona de seguro financieramente conveniente es arriba de 2,5 millones de pesos. Ahí es donde empieza a ya costarte casi lo mismo si te aseguras por 12,5, por 5 o por 10. Es casi el mismo costo por millar. Como estás asegurado por más dinero, pues obviamente es más el costo anual, pero el costo por cada 1,000 pesos de seguro disminuye. Entonces, mi primera recomendación es, si vas a contratar un seguro, cae en esta zona de aquí en adelante. No contrates 2 seguros por 1,000,000 de pesos, eso es muy ineficiente. Es mejor concentra todo y genera una suma asegurada de 2,5 millones de pesos adelante. Ahora, si tú solo quieres 1,000,000, bueno, pues esto es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, esto es como que el primer parámetro a seguir. Ahora, siguiendo con el ejemplo de un hombre de edad de 50 años que fuma, ¿no? Entonces, voy a escoger que esta persona a través, ¿cómo varía el costo de 1,000,000 de pesos de suma asegurada a través, escogiendo un plazo de 10, de 15 o de 20 años? Es decir, ¿por qué escoger un plazo más largo o por qué un plazo más cercano? Y esto más corto. Esto depende realmente de cuál es tu visión, cuánto tiempo necesitas proteger a tu familia. Si yo tengo 50 años y los quiero proteger 10 porque mi hijo más pequeño tiene ahorita 12, bueno, pues el plazo de 10 años es correcto. Entonces, la compañía lo que hace es, como te va a generar un contrato a largo plazo, a 20 años, entonces yo voy a cobrarte un poco más cada año, porque voy a hacer el promedio del costo de año con año. Es decir, si contrato un plazo de 10 años, yo te doy el costo de 10 años, el año 1, el año 2, hasta el año 10, lo sumo, lo divido entre 10 y ese es 14,000 pesos. Si lo hago por 15 años, entonces hacen la suma de los 15 años, lo dividen y te garantizan ese costo. Entonces, aunque sí sube el costo, y si se fijan, esto es casi lineal a través del tiempo, sí sube el costo, sí, pero esto tiene mucho que ver con este promedio de asegurarte año con año. A diferencia que si lo contrataras cada año, al año 1, al año 2, probablemente pagarías lo mismo. La diferencia es que no tienes que pasar otra vez por, se llama selección médica. Es decir, una vez que lo contratas, los próximos 20 años ya no te van a pedir más información. Lo contratas y si te mueres te pagan. A diferencia de que si lo contrato un año, entonces ahora pues cada año tengo que presentar pruebas. Si lo contrato, mejor hago esta presentación y contrato 10 años y si acabo y lo necesito, contrato 20. No hay problema, nada más que dentro de 10 años esta tabla va a ser distinta porque te van a asegurar la segunda parte y aunque a lo mejor pagas lo mismo, nadie te garantiza que en 10 años eres asegurado. Entonces, escoger el plazo para mí es muy importante. Aunque sí es más, parecería más caro, finalmente el costo va a ser muy similar. Ahora, te voy a comparar qué pasa si en lugar de contratar un seguro de solamente protección, que es este en rojo, déjame, laser, pen, highlighter, en rojo. Entonces, ¿qué pasa si contrato un seguro que yo le llamo de recuperación? ¿No? Entonces, lo primero que pasa es que sube la aportación de 17,500 a 33,850. Es decir, tú tienes que aportar más dinero de inicio por 1,000,000 de pesos. Y obviamente, como vimos en la línea anterior, pues si lo llevamos a 2,5, pues se va a eficientar el gasto. Es decir, oye, por 2,5 voy a tener que multiplicar esto por 2 veces y media. No, porque ya vimos que ahí se hace más eficiente el gasto. Después podemos ver el ejemplo. Si te interesa, búscame y vemos un ejemplo para tu suma asegurada, ¿no? Entonces, pues obviamente la inversión total sube de 500,000 pesos a 850,000. Oye, sube 350,000 pesos esa aportación. Entonces, ¿qué voy a obtener con esos 350,000 pesos? ¿No? Primero, en lugar de recuperar 0, vas a recuperar 1,107,000 pesos. Y aunque esto puede variar por el
tipo de programa que escojas, esto es algo súper conservador, es decir, estoy usando una inflación de 3,5 y suponiendo que el programa de más de 3,5% de inflación te da un 3% de rendimiento del dinero, ¿no? Es algo conservador que creo que es lograble, ha pasado en los últimos 20 años, esta es una realidad, ¿no? De cosas que han pasado. Ahora, entonces, si tú dices, oye, estos 350,000 pesos extras me dieron 1,000,000 de pesos, eso significa que te va a dar un rendimiento en 20 años de 314%. Este dinero realmente te da un rendimiento adicional, te mantiene asegurado y me regresa mi dinero, más de lo que yo puse. Es decir, yo puse en total 846, recibo 1,107,000. Pero si lo comparo contra solo protegerme, pues es un montón más. Es 1,000,000 de pesos que no tendrías de la otra manera. Claro, son 350,000 pesos de inversión extra, pero finalmente así es la manera correcta de verlo. Hay que tomar en cuenta para comparar qué obtienes en un lado y en otro. Entonces, la primera ventaja adicional es que yo te dije por ahí que tú tienes que escoger el plazo. Cuando tú escoges un programa flexible, te permite asegurarte hasta los 95 años. Es decir, tú hoy dices, bueno, voy a arrancarlo y déjamelo flexible el plazo. Entonces tú puedes escoger hasta cuándo, ¿no? Y esto genera parte de ese costo extra, está ahí, ¿no? Pero eso genera que tú, si pasan 10 años y ya no quieres seguir asegurado, pues recuperes parte de esto que invertiste. Pero si después de 20 años quieres seguir asegurado por cualquier situación, pues entonces puedes seguir pagando esta prima y mantenerte más tiempo asegurado. Tú decides cuándo. Entonces es un plazo fijo o un plazo flexible. Ahora, además sus pagos son flexibles. Es decir, cuando tú pagas tarde una póliza de vida fija, te dan algunos días para hacer el pago. Pero si se pasan esos días, aunque puedes recuperar la suma asegurada, tienes que volver a pasar exámenes médicos. Es decir, tienes que volver a decirle a la compañía, oye, estoy bien de salud. En este tema flexible no se cancela la póliza por pagar tarde. Siempre y cuando tengas un poquito de fondo ahorrado y conforme va pasando el tiempo, pues tienes más. Entonces, esto dura más tiempo sin pagarse y puedes recuperarlo. Ahorita lo vemos, ¿no? Entonces, transcurridos 2 años, ya puedes inclusive utilizar el fondo para pagar el próximo año. Y entonces, esto flexibiliza, ¿no? La póliza no va y te pregunta, oye, ¿tienes lana? No, yo cobro para mantenerte protegido. En lugar de, oye, si no puedes pagar, pues ya no te protejo. Entonces, eso lo hace súper flexible. El otro tema es que si tú, vamos a ver que estás en el año 7 y ese año te va mal porque no tuviste los 33,000 pesos para pagar la prima anual, entonces pues va y se cobra el fondo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tú como quiera quieres ver el rendimiento al final? No pasa nada, recuperas el año anterior, oye, o una parte, y no te cobra cargos extras por hacerlo, a diferencia de las pólizas fijas. Y además, esta póliza te permite invertir dinero adicional para prepagar años o solo por tener un colchón extra de este dinero que estás ahorrando. Esta póliza te puede ir desde, como lo estoy proyectando, un fondo fijo en donde te garantiza cierta cantidad solo variando la inflación, o puedes inclusive invertir en dólares, en bolsa, mil cosas. Pero no me voy a clavar en este rollo de los fondos de inversión. Pero lo que me refiero es que además te permite meterle dinero extra. Entonces, dame tus comentarios, con mucho gusto puedo correr un escenario para ti. Con 30 minutos que platiquemos podemos generar una opción como esta. Éxito, nos vemos pronto.